Día 3 del Podtober. Vamos que vengo cumpliendo. Hágame el aguante a ver si llegamos a los 31 días. Escúchenme una cosa. Ayer hablamos de frontend, que básicamente es todo lo que el usuario ve, toca y usa e interactúa. Y hoy nos toca hablar del backend. La ruta para ser backend. Y la verdad sea dicha, el backend tiene como diferentes caminos posibles, al igual que el frontend. O sea, vieron que podíamos ir por el lado de JavaScript, podíamos ir por el lado de PHP, podíamos ir por el lado de Python. En el backend es algo parecido, pero lo primero que tengo que decirles es de que el backend actúa directamente en el servidor. Y acá tengo que aclarar una cosa. ¿Qué es el servidor? El servidor básicamente es una computadora que está conectada a internet y, como su nombre lo indica, sirve las páginas web. Las páginas web no son nada más y nada menos que archivos que están metidos adentro de una carpeta y que a esa carpeta se puede acceder mediante una dirección DNS. ¿Ok? El servidor, esto es como un poco más complejo, yo lo explico en mi curso de HTML, pero básicamente el servidor tiene una dirección IP a la cual responde cuando se le hace un llamado. Entonces, cuando vos pones codearro.com, en realidad estás poniendo una dirección IP. Esta dirección de IP la recibe un servidor de direcciones IP, de DNS, que lo que hace es dice, che, mira, este número de IP, este nombre, lo tiene el servidor tal. Entonces le manda la petición y el servidor lo que hace es servir la página, levantarla de la carpeta, esta carpeta de donde de donde están los archivos, y mostrársela al usuario. ¿Ok? Ahora bien, lo que le muestra al usuario el servidor es HTML. Como yo les decía, el navegador solo acepta HTML y JavaScript por ahora. Seguramente en el futuro cambie, ¿no? Pero por ahora y hace muchos años, el navegador solo acepta JavaScript y HTML y CSS. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hace la persona que hace backend? ¿Configura computadoras, Johnny? Un poco sí, un poco no, pero en realidad utiliza un lenguaje de servidor. En el servidor pasan dos cosas importantes que tenemos que saber. Una es el manejo de la base de datos y otra es el manejo del lenguaje de servidor como tal. ¿La base de datos qué es? Bueno, la cosa es así. Cuando vos entras a Mercado Libre y pones una búsqueda de un producto, esos productos están guardados en una base de datos. La base de datos, vamos a decirle así, es como un Excel grande donde tienen guardado todo el listado de cosas. ¿Okay? Esa es la base de datos. Entonces, la base de datos, que en realidad no es un Excel, ahora vamos a ver qué base de datos hay disponible para utilizar, guarda los datos. Entonces, por un lado tenemos un repositorio de datos, vamos a decirle un Excel, todo así, re criollo para que ustedes lo entiendan. Vamos a decirle que vamos a guardar todo en un Excel, la base de datos, en el servidor. ¿Quién gestiona eso? La persona que hace backend. La persona que hace backend es la que tiene acceso a la base de datos, la que puede hacer todos los movimientos con la base de datos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona entra a Mercado Libre, entra por el frontend, que sería la parte del HTML, y pone en el campo de búsqueda, qué sé yo, caminadora. Aprieta a buscar. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Cuando hacemos eso desde el frontend, lo que pasa es que le hacemos una petición al servidor y le decimos, che, servidor, tráeme todas las caminadoras de la base de datos. Entonces, ahí la persona de backend gestiona esa petición a la base de datos, trae los datos, los procesa, hace ahí un merequetengue, lo empaqueta en el HTML y te lo devuelve. ¿Ok? Entonces el backend lo que va a hacer es toda la lógica de negocio. No hace solo la parte de las cosas lindas, de hecho no hace las cosas lindas, eso lo hace el frontend. La persona de backend es la que se encarga de ir a buscar los datos a la base de datos, procesarlos y mostrarlos. Y no solo eso, sino que es la persona que lleva los datos a la base de datos desde formularios, desde el frontend y los guarda, los procesa y los guarda. Entonces, bien, para ser alguien que hace backend, primero tenemos que saber un lenguaje de programación. Y también tenemos que saber base de datos. A saber, empecemos por las bases de datos. Base de datos, no hay mucha opción. Solamente tenemos, bueno, solamente no. Pero lo más recomendable es que la persona que hace backend sepa sí o sí SQL. SQL es el lenguaje de base de datos que más se utiliza en todo el mundo. Es un lenguaje de base de datos relacional. ¿Qué significa esto de que es relacional?
básicamente que estas tablas, estos archivos de Excel, se relacionan entre sí mediante una clave única. Solamente voy a decir eso porque, nada, no, esto no es un curso de SQL. Pero bueno, el de backend o la de backend tiene que saber SQL. Después, además del SQL, ¿okay?, hay varios motores para poder hacer las consultas y gestionar esas bases de datos SQL. El más utilizado en la historia de la Tierra es MySQL. MySQL es, digamos, un facilitador que te permite conectarte a la base de datos y con una interfaz más o menos amigable, porque más o menos amigable, te permite procesar los datos y hacer las peticiones. Después, además de MySQL, existen otras como Postgres, Oracle y no mucho más. SQL Server y ahí está. Esto en el mundo de las bases de datos relacionales. Después tenemos las bases de datos no relacionales. ¿Cuáles son las no relacionales? Las bases de datos estilo MongoDB o Firebase, que es backend as a service, pero que usa base de datos no relacional. La base de datos no relacional, como su nombre lo indica, no utiliza una clave que conecta las tablas entre sí, sino que utiliza un JSON, que es medio un desmadre, pero que está divertido para hacer algunas cosas. De hecho, es lo que yo uso, porque yo no soy backend, yo soy frontend. Full stack JS. ¿Ok? Entonces, ordenémonos. ¿Qué hay que saber? Base de datos, SQL, MongoDB, onda, si querés saber alguna de no relacional. ¿Qué más tenemos que saber? Un lenguaje de backend, un lenguaje de servidor. ¿Cuáles son los lenguajes de servidor, Johnny? PHP, el viejo y querido PHP que lo nombramos en el capítulo de frontend. ¿Por qué PHP? Y PHP porque la verdad que, como les venía diciendo, como mucha gente utiliza WordPress, mucha gente necesita PHPeros, no está mal hacer PHP. Otro lenguaje de servidor muy utilizado, muy potente, que tiene mucha comunidad, que es muy picante porque es muy viejo y tiene ahí como un montón de gente, es Java. Señoras y señores, Java, no JavaScript. Java a secas es un lenguaje de servidor. Muy robusto, muy picante, que de hecho ese lenguaje se utilizó mucho y fue muy importante. ¿Por qué? Porque de Java sale Android. O sea, Android se basa en Java. Ahora ya no, ahora se utiliza Kotlin, se utiliza otra cosa. Pero al principio, para hacer Android, vos tenés que hacer Java. Entonces, por eso Java en algún momento, cuando su curva de éxito venía bajando, levantó y, viste, puso pecho como, bueno, che, acá estoy, soy Java, porque tenías que saber Java para poder hacer Android. Ahora ya no es más así. Ahora vos podés hacer Android con React Native, que es JavaScript. Pero bueno, eso es otra cosa. Después vamos a hablar acerca de cómo hacer aplicaciones mobile para Android y para iOS, Bridge. Nos esperan un montón de capítulos, ¿eh? Así que tranquilos y tranquilas. Bueno, entonces PHP, Java, Python es un lenguaje de servidor. Como yo les explicaba ayer, Python es un lenguaje de servidor, un lenguaje de backend. ¿Qué otro lenguaje? ¡Tarán! JavaScript. JavaScript desde hace, no sé, creo que del 2009, 2008, una cosa así. JavaScript sacó algo que se llama Node.js, que es JavaScript del lado del servidor. Básicamente se programa con el JavaScript que nosotros sabemos, nada más que en el servidor. Y tiene todas las capacidades de lo que podés generar estando del lado del servidor. JavaScript, gracias a Express, podés formular ahí como una API, como que podés manejar un montón de cosas. Pero bueno, no importa, es como otro camino. Entonces tenemos PHP, Java, Python, Node, o JavaScript, vamos a decirle Node mejor. Y después tenemos otro camino que es el camino de .NET. También .NET podrías utilizar. Otro camino que puedes utilizar es Ruby, bueno, C#, ¿ok? Que es el favorito de Microsoft. Y ya está. Y esos son los lenguajes que tenemos que utilizar en el backend. O sea, tenés que aprender alguno de esos. Ahora bien, todo esto va a hacer que la persona que haga backend tiene que entender la lógica del negocio. O sea, tiene que hacer la lógica del negocio. ¿Qué son las lógicas del negocio? Son las funcionalidades que tiene una app. O sea, básicamente el señor de backend o la señora de backend lo que hace es gestionar los pedidos del frontend, ir a buscar a la base de datos los datos, preparar todo y ¡plum! Mandarlo de vuelta al navegador del usuario. Así que la persona que hace backend es una persona que tiene que saber programación un poquito más picante, bien orientado a objetos. O sea, tiene que ser mucho más estructurado que el frontend. ¿Por qué? Porque el frontend es más liviano. No es que es más liviano, pero digamos todo. En el frontend se permiten más cosas. O sea, hay más permisos
para hacer las cosas mal. Digamos todo bien, ¿no? O sea, como que se pueden hacer más cosas mal en el frontend, ¿ok? Que en el backend no. En el backend vos tenés que sí o sí estructurar todo bien los datos, la base de datos y qué sé yo. Y tenés que manejar más cosas. ¿Qué otra cosa? Como por ejemplo los ORM. Los ORM, los Object Relational Mapping, son nada, básicamente los que trabajan con SQL es como un intermediario, ¿ok? Es un puente entre los lenguajes de programación y la base de datos, para que el programador no tenga que aprenderse SQL, pero bueno, no importa. Pero bueno, también tenés que saber ORM. Y además de todo eso, vos tenés que saber frameworks de estos lenguajes de programación. Un montón, amigo. Un montón. ¿Qué framework tenés que saber? Bueno, para PHP, Laravel. Laravel, que ahora es el que está picante ahí. Antes había otro que se llamaba Symfony, Cake PHP. Había varios. Pero el que sobrevive y el que todo el mundo usa es Laravel. Y de hecho Laravel está muy emparentado con Vue.js. Porque al fin y al cabo, después, cuando estás haciendo backend, te das cuenta de que, necesito un poco de frontend porque si no, mamadera. Yo siempre digo que para empezar a programar vos tenés que hacer HTML, pero porque yo siempre pienso del lado del frontend, ¿ok? Yo siempre pienso del lado del frontend. Pero, así y todo, en el backend vas a necesitar HTML y CSS, porque si no, ¿cómo mostrás esas vistas de ese backend? La persona de backend, entonces, se ocupa de gestionar la base de datos, pero para eso va a hacer una cosa que se llama ABM, que es altas, bajas y modificaciones. Un administrador de contenido, en donde vos puedas subir estos productos que vos querés utilizar en la base de datos, puedas bajarlo, controlar stock y todo eso. O sea, la persona que hace backend tiene que también hacer una parte de frontend, porque tiene que hacer estos administradores, que es donde vos cargar los productos, bajar los productos y todas esas cosas. Esos administradores, esos backends, esos ABM, lo hacen la gente que hace backend. Entonces, la persona que hace backend va a tener que saber SQL. Vamos a hacer una ruta, ¿no? Te tiro una ruta posible. Yo, si fuera backend, haría SQL, PHP, Laravel, Vue.js. Ese es un camino. El camino que yo hago para poder hacer mis aplicaciones es un poquito diferente. Yo utilizo Firebase, que es Backend as a Service, que es MySQL, NoSQL, o sea, base de datos no relacional. Y después utilizo React y Next.js y esas cosas, ¿no? Pero, si quisiera ir por el lado que a mí más amigable para mí, iría por el lado de hacer Node.js y MongoDB. Base de datos no relacional, MongoDB, Node.js y después utilizaría el framework React, Next.js y demás, ¿ok? Pero bueno, ordenémonos. PHP con Laravel. Para Java tenemos Sprint. O sea, puedes utilizar Sprint, que es un framework para Java, pero Java secas, ¿eh? Después para Python tenemos Flask y Django, que ya los nombré ayer. JavaScript tiene Node.js y listo, no mucho más. Después otro lenguaje de servidor que podríamos utilizar es Ruby, pero bueno, ya, qué sé yo, amigo. No sé, ya ese camino yo ni siquiera, no te puedo decir ni un framework, no sé nada. Después tenés el camino de C#, que usa ASP.NET, ¿ok? Bien. Esto sería el camino, un camino posible para una persona que va a hacer backend. Así que si vos querés hacer backend, yo lo que te recomiendo es que aprendas a programar en serio. ¿En serio qué significa? Que hagas, que aprendas fundamentos de la programación, que aprendas lógica, mucha lógica, así entendés modelo de negocio, que aprendas base de datos a fondo y que aprendas el lenguaje de servidor que quieras utilizar a fondo, ¿ok? Y después, nada, le metas a un framework, ¿no? Como por ejemplo es Laravel, y para completar, HTML, CSS, JavaScript, Vue.js. O sea, amigo, la verdad que la vida de la persona backend es un poquito más sufrida, un poquito más compleja que la de los que hacemos frontend. Digamos todo. O sea, digamos todo, esa es la aposta. ¿Por qué? Porque en frontend, como les digo, hay más permisos, como son lenguajes más de alto nivel, hay más permisos porque tenemos todo más masticadito. Entonces, bueno, yo hago frontend por eso, porque a mí me gusta el diseño, me gusta la experiencia de usuario, me gusta programar,
Pero ya para irme a configurar servidores y configurar cosas, variables de entorno y todo eso, ya para eso a mí no me da tanto. Sin embargo, hace un tiempo que vengo haciendo Node.js. ¿Pero por qué? Porque es muy cercano a mí. O sea, hacer Node para mí es cercano porque es JavaScript. Después de todo, al final del día es JavaScript. Entonces estoy metiéndole mano a Node.js y a MongoDB, pero hace rato vengo con esto. Hace rato. Entonces, pero la verdad es que yo no me considero backendero. No me considero backendero. Pero yo sí sé que esta es una ruta posible. La conozco muy bien, ¿por qué? Porque mi hermano hizo esta ruta. Cuando yo empecé a ganar dinero haciendo aplicaciones con Flash, mi hermano me dice, che, yo también quiero ganar dinero haciendo aplicaciones. ¿Qué tengo que hacer, amigo? Yo le digo, mira, yo hago algo que se llama frontend. Vos si querés meterte a algo para que no nos pisemos la manguera y seamos buenos bomberos, métete con backend. Entonces mi hermano se hizo un curso de PHP y bueno, y hoy en día es senior de PHP, pero te estoy hablando de esto hace 15 años, ¿no? Es senior de PHP y él trabaja con Next, con Laravel, PHP y con Vue.js, bueno, con todas esas cosas, ¿ok? Trabaja con todas esas herramientas. Entonces yo por eso sé que este stack es un stack posible, que está bueno y que realmente, nada, tiene como salida a demanda laboral. O sea, él tiene pedidos por LinkedIn todos los días, todo el tiempo tiene pedidos de LinkedIn porque hay mucha demanda por gente que tenga experiencia. Que esto es lo que pasa con el backend, me parece a mí, que es más difícil ser un backendero o banquerera que arranca de cero y dice, bueno, che, arranco. Como que se pide bastante experiencia. Lo mismo pasa con Python. O sea, como que no es tan rápido el rampage, no es tan rápido meterse. Por eso yo estoy del lado del frontend, del lado del JavaScript, del React, del lado de todo eso. ¿Por qué? Porque es más de alto nivel. O sea, es más facilongo. Vamos a decirlo como es más facilongo y la verdad que la posibilidad que te da es enorme. Porque vos podés hacer aplicaciones resarpadas y qué sé yo. Es enorme todo eso. La verdad que es enorme. Y después vamos a ver y vamos a desarrollar los caminos para hacer aplicaciones mobile. Que si vos sabés HTML, CSS, React, JavaScript y sabés Firebase o alguna cosa así para autenticación y bla, 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 ya estás haciendo aplicaciones Bridge. Aplicaciones para iOS, para Android, o sea, con un solo código. No, amigos, o sea, nada. Pero no me quiero enrollar, no me quiero meter en otras cosas, porque esos son temas para el próximo podcast. Así que, señoras y señores, si escucharon hasta acá, por favor me ponen una herramienta, una tool, me ponen, qué sé yo, un martillo, una francesa, algo en el dibujito de este capítulo del día de hoy en Instagram. Mi Instagram es @codearock. Me van y me ponen algo ahí. Recuerden también mandarme mensajes privados o ahí mismo escribir sobre qué otros temas quieren que charle, porque yo ya te voy tirando acá. Todos estos primeros temas que estoy tirando, la verdad que los inventé yo porque quiero hacer un recorrido por todas las cosas y dejar capítulos definitivos de guías, audio guías de cosas a seguir. Pero ustedes, nada, tírenme sus ideas, ya me están llegando algunas. Y tengan en cuenta esto, que los podcasts no son cursos. Los podcasts no son cursos. Porque hay gente que me dijo, explica JavaScript en detalle. Amigo, no es un curso. No puedo explicar JavaScript en detalle porque solamente hay audio y no puedo mostrarte las cosas. Entonces, eso es un curso. Los podcasts no son cursos. Entonces los podcasts pueden servir de audioguías. Esto se lo digo para que me recomienden bien y para que ustedes el día de mañana, si vayan a hacer un podcast, entiendan esto. Los podcasts son de audioguía, son de opinión, los podcasts son de desarrollo de un tema, pero a nivel intelectual, charlado, narrado. No son cursos, ¿ok? Los podcasts no son cursos. Sí es verdad de que se pueden hacer audiocursos, pero audiocursos de temas que se puedan charlar. ¿Ok? No se puede hacer un audio curso de cómo programar o cómo hacer lógica. No se puede hacer eso. Entonces, les digo esto para que cuando me manden sus posibles capítulos tengan en cuenta de que no puedo hacer un podcast para explicarle impresión 3D. Sí puedo hacer un podcast hablando sobre impresión 3D y sobre qué impresoras recomiendo para empezar. Pero no cómo imprimir o cómo hacer una slice en el slicer para poder sacar impresiones. Eso no lo puedo explicar. Así que bueno, señoras y señores, muchas gracias por escuchar hasta acá. Recuerden mandarme la herramientita y vamos a ver si podemos con este reto de 31 días. Yo estoy medio cagado a las patas, te digo la verdad, porque digo, che, y si un día no tengo ganas,
Y si me enfermo un poquito, de hecho ya estoy pensando adelantar capítulos, ¿viste? Como, che, si adelanto capítulos así, cosa que si un día tengo ganas de irme todo el día a meterme a un río, puedo. Pero bueno, nada. Este es un reto que quise hacer porque quiero generar contenido para ustedes. Les quiero 3000. Chau, chau.